Un millonario cayó al suelo, jadeando por aire al borde de la muerte. Nadie lo ayudó hasta que una niña pobre de 7 años se acercó y gritó: «¡Tranquilo! ¡Soy doctora!». Todos se rieron, pero segundos después, ella hizo lo imposible y cambió 2 vidas para siempre. Antes de comenzar la historia, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. Aquella mañana de diciembre en el centro de Chicago era brutalmente fría. De ese frío que atraviesa tu abrigo caro como si fuera de papel. Michael Richardson ajustó una vez más su corbata de seda, antes de salir de su Mercedes negro hacia la avenida Michigan. A los 40 años, era todo lo que América sueña con ser. CEO de Richardson Tech Solutions, con un valor superior a los $50 millones, y un ático con vista al lago Michigan. Pero el éxito, como había aprendido por las malas, no podía llenar el vacío donde antes estaba su corazón. «Señor Richardson, la reunión del consejo es en 20 minutos», le recordó su asistente Sara desde el asiento del pasajero. Michael la desestimó con un gesto, caminando ya hacia la reluciente torre de cristal que albergaba su imperio. Su mente estaba en otro lugar, como solía suceder últimamente, atrapada en recuerdos de la risa de Jennifer, resonando por habitaciones vacías. 3 años desde que el cáncer se la llevó, y aún cada mañana se sentía como despertar en la vida de otra persona. El dolor comenzó como un leve malestar detrás del esternón, como una indigestión provocada por el estrés de otra fusión corporativa. Michael se detuvo en la esquina de Michigan y Walker, presionando su mano contra el pecho. La hora pico matutina fluía a su alrededor. Empresarios con tazas de café, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Entonces lo golpeó como un mazo. El peso aplastante se extendió por su pecho, irradiando por su brazo izquierdo con la fuerza de un tren de carga. Michael jadeó, tambaleándose hacia atrás contra un poste de luz. Su visión se nubló. El mundo se inclinó como si Dios mismo hubiera sacudido violentamente a Chicago. «¡Ayuda!», susurró. Pero la palabra salió apenas como un aliento. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre la acera congelada. Su traje de $1,000 no ofrecía ninguna protección contra el concreto despiadado. La ciudad siguió su curso. Algunas personas miraron hacia abajo, con esa mezcla urbana de preocupación y autopreservación. Alguien sacó un teléfono, pero en medio del caos, nadie parecía saber qué hacer. «¡Llamen al 911!», gritó una mujer. «¿Alguien sabe RCP?», preguntó otra voz. El mundo de Michael se reducía a un punto de conciencia. A través de la creciente oscuridad, podía oír fragmentos de conversaciones, sentir la vibración de pasos sobre la acera. Pero todo parecía estar ocurriéndole a otra persona, en algún lugar lejano. Fue entonces cuando la oyó. Una voz pequeña y clara que atravesaba el pánico como una campana. «Calma, soy doctora». La voz pertenecía a una niña, aguda y segura de una manera que no tenía sentido. A través de su visión borrosa, Michael vio una figura pequeña abriéndose paso entre los adultos, arrastrando lo que parecía una caja de cartón llena de barras de caramelo. «Muévanse, por favor, déjenme pasar». «Puedo ayudarlo». «Pequeña, debes alejarte», dijo con suavidad un hombre mayor. «Esto es una emergencia de adultos». «Soy doctora», insistió la niña, y había algo en esa vocecita, una autoridad desesperada que hizo que incluso los adultos escépticos se detuvieran. «Por favor, confíen en mí. Está teniendo un infarto y no tenemos mucho tiempo». Michael sintió pequeñas manos en su muñeca, revisando su pulso con una precisión que parecía imposible. Esas mismas manos comenzaron a posicionar su cabeza, verificando su vía aérea con movimientos que hablaban de verdadero conocimiento, no de juegos infantiles. «Su pulso es débil pero estable», anunció la niña a la multitud. «Necesito que todos se alejen y le den espacio para respirar. Que alguien llame al 911 y les diga que tenemos un hombre de aproximadamente 40 años
con lo que parece ser un infarto agudo de miocardio. Incluso en medio de la niebla, Michael reconoció la terminología médica. Esta no era una niña cualquiera jugando a disfrazarse. Mientras la conciencia se le escapaba como agua entre los dedos, lo último que Michael Richardson vio fue un par de ojos marrones oscuros mirándolo con la intensidad de alguien mucho mayor que su edad. Ojos que contenían una tristeza profunda y una determinación inquebrantable. «Quédese conmigo, Señor», susurró la pequeña voz. «No lo dejaré morir. No hoy». Isabela Martínez, de 7 años, llevaba 8 meses vendiendo dulces en las calles de Chicago, desde que su abuela Rosa ya no podía hacer turnos dobles en la empresa de limpieza. Pero hoy era diferente. Hoy, ella no era solo Isabela, la niña de los dulces. Era la doctora Isabela Martínez, tal como mamá siempre soñó que sería. «Señor, ¿puede oírme?» Isabela se arrodilló junto a Michael, sus pequeñas manos sorprendentemente firmes mientras revisaba el pulso carotídeo. La multitud que los rodeaba había guardado silencio, observando cómo se desarrollaba esta escena imposible. Una niña, apenas lo suficientemente alta como para alcanzar la cintura de un adulto, estaba tomando el control de una emergencia médica con la confianza de un médico experimentado. Los labios de Michael comenzaban a volverse azules. Su respiración era superficial y dificultosa. Isabela ya había visto esto antes, en los libros de medicina que su madre había dejado y en los videos de YouTube que miraba en la biblioteca pública, cuando debería haber estado jugando con otros niños. «Necesito que alguien tome el tiempo», anunció Isabela, comenzando las compresiones torácicas con una fuerza sorprendente. Su técnica era impecable, manos colocadas exactamente sobre el esternón, codos bloqueados, comprimiendo al menos 5 centímetros de profundidad. «Cuenten en voz alta 30 compresiones, luego daré respiración de rescate». «Cariño, ¿dónde aprendiste esto?», preguntó la señora Chen, la anciana que dirigía la florería cercana y veía a Isabela vender dulces todos los días. «Mi mamá me enseñó», respondió Isabela sin romper el ritmo. 1, 2, 3, 4. Ella decía, «Los doctores nunca se rinden, nunca dejan de luchar por la vida». 15, 16, 17. La multitud comenzó a murmurar entre sí. Algunos se sacaron sus teléfonos para grabar. Otros llamaron a familiares para contarles sobre el milagro que estaban presenciando. Pero Isabela no escuchaba nada de eso. Su mundo entero se había reducido al hombre debajo de sus manos y al ritmo constante de las compresiones salvavidas. 28, 29, 30. Isabela inclinó la cabeza de Michael hacia atrás, levantó su barbilla y dio 2 respiraciones de rescate, observando cómo su pecho subía y bajaba. Había practicado esta secuencia cientos de veces en el viejo maniquí de RCP del centro comunitario, pero nunca en una persona real. Nunca cuando la vida de alguien pendía de un hilo. A lo lejos, las sirenas aullaban, acercándose con cada segundo. «Vamos, señor», susurró Isabela entre compresiones. «Tiene gente que lo ama. No los deje aún. No los deje como mi mamá me dejó a mí». Los párpados de Michael temblaron. Un pequeño jadeo escapó de sus labios. «¡Está respondiendo!», gritó alguien en la multitud. Isabela revisó su pulso de inmediato. Ahora más fuerte, más regular. Su color estaba mejorando, el tono azulado desapareciendo de sus labios. Ella lo había logrado. Realmente lo había logrado. Los paramédicos llegaron justo cuando los ojos de Michael comenzaban a abrirse, confusos y desenfocados, pero indudablemente vivos. El paramédico principal, un hombre corpulento llamado Dave, con 20 años de experiencia, echó un vistazo a la escena y negó con la cabeza, asombrado. «¿Quién realizó la RCP?», preguntó Dave, dejando su equipo en el suelo. Todos los dedos en la multitud apuntaron a Isabela,
que ahora estaba sentada tranquilamente junto a Michael, tomándole la mano y hablándole con un tono suave y tranquilizador. «Pequeña», dijo Dave con gentileza. «Acabas de salvarle la vida a este hombre. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?» Isabela lo miró con esos mismos ojos oscuros y serios que habían cautivado a Michael momentos antes. «Mi mamá era la doctora Elena Martínez. Ella me enseñó que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar». Mientras los paramédicos cargaban a Michael en una camilla, él logró tomar con sorprendente fuerza la pequeña mano de Isabela. «¿Cómo te llamas?», susurró con dificultad. «Isabela Martínez», respondió ella. «Y no se preocupe, señor. El hospital lo cuidará bien ahora». Pero mientras las puertas de la ambulancia se cerraban y Michael era llevado rumbo al Hospital General de Chicago, ninguno de los presentes podía imaginar que esto era solo el comienzo de una historia que cambiaría para siempre la vida de ambos. De vuelta en la acera, Isabela recogió su caja de barras de caramelo, la mayoría esparcidas y olvidadas en medio del caos. Mañana volvería a esa misma esquina y la gente la vería como otra niña pobre tratando de ganar unos pocos dólares. No tenían idea de que acababan de presenciar el nacimiento de una leyenda. La doctora Amanda Foster había estado dirigiendo el Departamento de Emergencias del Hospital General de Chicago durante 15 años. Y creía haberlo visto todo. Ataques cardíacos, accidentes de coche, sobredosis, heridas de bala, todo el espectro de la tragedia y la resiliencia humanas. Pero nada la había preparado para el informe que llegó con la ambulancia que transportaba a Michael Richardson. «Doctora Foster», llamó el paramédico Dave Williams mientras empujaban a Michael por las puertas automáticas. «No va a creer esto». La RCP fue realizada por una niña de 7 años en la calle. Técnica perfecta. Ejecución de libro. Nunca vi nada igual. Amanda alzó una ceja, pero se centró en su paciente. Michael Richardson ahora estaba estable, consciente y alerta, con buen color a pesar del evidente agotamiento tras su episodio cardíaco. El EKG preliminar mostraba signos claros de un infarto de miocardio, pero quienquiera que hubiese realizado la RCP lo había mantenido con vida el tiempo suficiente para permitir una intervención médica adecuada. «Señor Richardson, soy la doctora Foster. ¿Cómo se siente?» «Como si me hubiera atropellado un camión», logró decir Michael con voz ronca. «Pero vivo, gracias a una niña. ¿Ella está bien? ¿Alguien se aseguró de que llegara a casa?» «Señor, necesitamos concentrarnos en usted ahora», respondió Amanda, aunque se prometió mentalmente seguir el rastro de la niña más tarde. «Ha tenido un infarto y necesitamos llevarlo al laboratorio de cateterismo de inmediato». Mientras preparaban a Michael para una cateterización cardíaca de emergencia, Amanda no podía quitarse de la cabeza la historia del paramédico. Una niña de 7 años realizando RCP. Era médicamente imposible, o al menos altamente improbable. Los niños de esa edad apenas tienen fuerza física suficiente para hacer compresiones efectivas, mucho menos el conocimiento y la compostura emocional requeridos. 2 horas más tarde, después de abrir con éxito la arteria coronaria bloqueada de Michael, Amanda se encontró revisando las grabaciones de las cámaras callejeras que había proporcionado la policía. Lo que vio hizo que cuestionara todo lo que creía saber sobre medicina y desarrollo infantil. La niña en pantalla se movía con un propósito y una precisión que desafiaban cualquier explicación. La colocación de sus manos era perfecta, la profundidad de las compresiones adecuada, la técnica de respiración de rescate impecable. Incluso manejaba a la multitud, daba instrucciones claras a los transeúntes y mantenía un ritmo perfecto durante toda la secuencia. «Dora Foster», la enfermera Patricia Hendricks, tocó a la puerta de su oficina. «Hay alguien aquí preguntando por el señor Richardson. Dice que es la niña que lo ayudó». Amanda levantó la vista de las grabaciones, intrigada. «Hazla pasar». Isabela Martínez entró en la oficina de la doctora Foster con la misma ropa sencilla de esa mañana. Jeans descoloridos, una chaqueta morada gastada
y unos zapatos que habían vivido mejores días. Pero su postura era firme, su mirada directa e inteligente. Quería asegurarme de que él estuviera bien, dijo Isabela con sencillez. El señor Richardson va a estar bien, y tú eres Isabela Martínez. Le hice RCP esta mañana. La forma en que lo dijo, con objetividad y profesionalismo, le dio escalofríos a Amanda. Isabela, ¿dónde aprendiste a hacer RCP? Mi mamá me enseñó, la doctora Elena Martínez. Solía trabajar en el hospital St. Mary's antes de enfermarse. La voz de Isabela permanecía firme, pero Amanda notó que sus manos se apretaban ligeramente a los costados. El nombre golpeó a Amanda como un impacto físico. La doctora Elena Martínez. La recordaba bien. Una brillante médica de emergencias. Una de las doctoras más dedicadas con las que Amanda había trabajado. Elena había muerto hace 2 años por un cáncer pancreático. Una pérdida devastadora para la comunidad médica. Elena Martínez era tu madre. Isabela asintió. Me enseñó todo lo que pudo antes de morir. Dijo que el conocimiento era la única herencia que nadie me podría quitar. Amanda estudió a la niña frente a ella. Los ojos serios, la forma en que se mantenía erguida, la calma con la que enfrentaba la autoridad adulta. Era la hija de Elena. Y de repente, todo empezó a tener sentido. Isabela, lo que hiciste hoy fue extraordinario. Salvaste la vida de ese hombre usando técnicas que la mayoría de los adultos no conocen. Mamá siempre decía que la medicina no tiene que ver con la edad o el tamaño. Tiene que ver con el conocimiento, la compasión y el coraje para actuar cuando alguien necesita ayuda. Isabela hizo una pausa, mirando directamente a Amanda. ¿El señor Richardson va a estar realmente bien? Necesito saber que hice todo correctamente. Lo hiciste todo perfectamente, la tranquilizó Amanda. Mejor que perfecto, en realidad. Le diste exactamente el cuidado que necesitaba en el momento justo. Por primera vez desde que entró a la oficina, la compostura de Isabela se quebró ligeramente. El alivio inundó sus rasgos, seguido rápidamente por algo más, una determinación que parecía demasiado madura para sus 7 años. Doctora Foster, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo me convierto en una doctora de verdad, como lo fue mamá? Sé que solo soy una niña, pero quiero ayudar a la gente. Quiero salvar vidas. Amanda miró a esta niña extraordinaria, la hija de Elena, sentada en su oficina haciendo preguntas que la mayoría no se plantea hasta llegar a la universidad. En ese momento, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Isabela, creo que esa es una conversación que debemos tener con mucho cuidado, dijo Amanda. Pero primero, hay alguien que creo que deberías conocer. 3 años antes. La doctora Elena Martínez corría por los pasillos del hospital St. Mary's, con la misma determinación que su hija mostraría más tarde en la avenida Michigan. Pero esa noche, Elena libraba 2 batallas, una contra el tiempo y otra contra el cáncer que lentamente destruía su cuerpo desde dentro. Doctora Martínez, tenemos una emergencia en la sala de trauma 3, había gritado la enfermera Johnson. Accidente de auto, múltiples heridos, una crítica. Elena se había detenido solo lo suficiente para tragarse otra pastilla para el dolor antes de salir corriendo a ayudar. A pesar de que su propia sesión de quimioterapia estaba programada para dentro de apenas 2 horas, con solo 34 años, ya era considerada una de las médicas de emergencias más prometedoras de Chicago, conocida por sus técnicas innovadoras y su negativa rotunda a rendirse con ningún paciente. La paciente crítica era una mujer llamada Jennifer Richardson, esposa de un empresario prominente. Había sido atropellada por un conductor ebrio mientras caminaba de regreso a casa después de un evento benéfico. Hemorragia interna, posible lesión cerebral traumática, múltiples fracturas. El tipo de caso que requería hasta la última gota de habilidad y determinación que Elena poseía. Durante 8 horas, Elena luchó para salvar la vida de Jennifer.
Aplicó procedimientos experimentales, consultó con especialistas por videollamada y se negó a salir del quirófano, incluso cuando su propio cuerpo le suplicaba descanso. Michael Richardson había caminado de un lado al otro de la sala de espera, aferrándose a la esperanza mientras Elena enfrentaba lo imposible. Pero la medicina, Elena lo sabía, no siempre se trataba de ganar. A veces, se trataba de luchar con tanta gracia y determinación que, incluso en la derrota, algo hermoso surgía. Jennifer Richardson murió a las 3:47 a.m., con Elena tomándole la mano y Michael llorando en el pasillo. Fue Elena quien dio la noticia. Elena quien se quedó junto a Michael mientras él se desplomaba bajo el peso de la pérdida. Elena quien de algún modo encontró palabras de consuelo a pesar de su propio agotamiento y dolor. Ella luchó, le dijo Elena a Michael. Luchó con todas sus fuerzas y sabía que usted la amaba. Eso no es poca cosa, señor Richardson. Un amor así resuena en el tiempo. Cambia las cosas. Michael había levantado la mirada hacia Elena, entre lágrimas, y vio algo extraordinario. Una doctora que lo había dado todo, que había tratado a su esposa no como un caso o una estadística, sino como un ser humano digno de todo esfuerzo posible. 2 meses después, la paciente era la propia Elena, acostada en una cama del Hospital General de Chicago mientras el cáncer pancreático devastaba su cuerpo. Pero incluso entonces, mientras su fuerza se desvanecía, dedicó sus últimas semanas a enseñarle a Isabela, su hija de 4 años, todo lo que pudo. «Mamá, ¿por qué la gente se enferma?», le había preguntado Isabela una tarde, sentada con las piernas cruzadas sobre la cama de hospital mientras Elena dibujaba diagramas del corazón humano en una servilleta. «A veces los cuerpos se descomponen, Mika», había explicado Elena con dulzura. «Pero por eso necesitamos doctores, para arreglar lo que está roto, para luchar por quienes no pueden luchar por sí mismos». «¿Me enseñarás a ser doctora como tú?». Elena sonrió a través del dolor. «Te enseñaré todo lo que pueda, mi niña. Pero ser doctora no se trata solo de saber cosas. Se trata de preocuparse tanto por los demás, que estés dispuesta a cargar con su dolor para ayudarlos a sanar». Isabela había asentido solemnemente, absorbiendo cada palabra. «Prométeme algo, Isabela», le susurró Elena en una de sus últimas conversaciones. «Prométeme que usarás lo que te enseño para ayudar a la gente. Prométeme que nunca dejarás que nadie te diga que eres demasiado joven o demasiado pequeña para marcar la diferencia». «Lo prometo, mamá». Elena murió 3 días después, dejando atrás a una hija de 4 años con un don extraordinario y la determinación para usarlo. Lo que nunca podría haber sabido era que, 3 años después, esa misma hija salvaría la vida del hombre que había visto a Elena luchar desesperadamente por salvar a su esposa. El universo, al parecer, siempre tuvo un plan. Ahora, mientras la doctora Foster se preparaba para presentar a Isabela a Michael Richardson, ninguno de ellos comprendía que estaban a punto de cerrar un círculo que había comenzado con un acto de heroísmo médico y que estaba por transformarse en algo mucho más grande. En la habitación 314, Michael Richardson yacía recuperándose de su cateterismo cardíaco, mirando al techo y pensando en la niña que le había salvado la vida. En algún rincón de su mente, algo lo inquietaba. Una cualidad familiar en esos ojos oscuros y decididos que no lograba ubicar del todo. Pronto lo comprendería todo. Michael Richardson llevaba despierto 3 horas y las preguntas no cesaban. Doctores, enfermeras, administradores, todos querían saber sobre la niña que lo había salvado. Pero Michael no podía concentrarse en sus preguntas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros y serios mirándolo con una intensidad que le resultaba increíblemente familiar. «Señor Richardson». La doctora Foster tocó suavemente la puerta de su habitación. «Hay alguien que quiere verlo. La jovencita que lo ayudó esta mañana». El monitor cardíaco de Michael se aceleró de inmediato.
Por favor, que pase. Isabela Martínez entró a la habitación 314 con la misma confianza tranquila que había mostrado en la calle. Era incluso más pequeña de lo que Michael recordaba, apenas lo suficientemente alta como para ver por encima de su cama, pero había algo en su presencia que llenaba el cuarto. ¿Cómo se siente, señor Richardson?, preguntó Isabela con una voz profesionalmente preocupada pero cálida. Gracias a ti, estoy vivo, respondió Michael, estudiando detenidamente su rostro. Había algo tan familiar en sus facciones, algo que tiraba de recuerdos que no lograba alcanzar del todo. Necesito darte las gracias como se debe. Lo que hiciste. Se necesitó un valor increíble. Isabela se encogió de hombros, como si salvar vidas fuera algo que hacía todos los martes. Mamá siempre decía que el coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto, incluso cuando uno tiene miedo. Tu mamá suena como una mujer sabia. Lo era. La voz de Isabela llevaba un peso de pérdida que ninguna niña de 7 años debería tener que cargar. La doctora Elena Martínez murió cuando yo tenía 4 años. Las palabras golpearon a Michael como otro infarto. La doctora Elena Martínez. El nombre irrumpió en su conciencia trayendo consigo una oleada de recuerdos que había tratado desesperadamente de enterrar. El Hospital St. Mary's. El accidente de Jennifer. La doctora que había luchado con tanta fuerza, que se había quedado con ellos durante la peor noche de su vida, que había sostenido la mano de Jennifer mientras se iba. Michael miró a Isabela con una nueva comprensión, viendo ahora lo que antes no había notado. La forma de sus ojos, la firmeza en su mandíbula, la manera en que se mantenía erguida con dignidad silenciosa. Era la hija de Elena Martínez, la hija de la mujer que había intentado salvar a su esposa. Tu madre, susurró Michael con voz cargada de emoción. Ella intentó salvar a mi esposa hace 3 años. Jennifer Richardson. Los ojos de Isabela se abrieron con reconocimiento. Usted es él. El hombre por el que mamá lloraba. Ella decía que lo intentó todo, que sentía tanto no haber podido salvar a la señora Richardson. Lo dio todo, dijo Michael con lágrimas fluyendo libremente. Tu madre fue extraordinaria. Luchó por Jennifer como si fuera parte de su familia. Se quedó con nosotros. Nos consoló. Nunca perdió la esperanza, incluso cuando la situación era desesperada. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave pitido del equipo médico. 2 almas unidas por la tragedia y la pérdida, mirándose a los ojos a través de una cama de hospital, comprendiendo al fin el lazo que los unía. Mamá solía decir que a veces Dios pone personas en nuestro camino por razones que no entendemos, dijo Isabela en voz baja. Decía que cada vida que tocamos, nos toca de vuelta. Michael extendió la mano y tomó la pequeña mano de Isabela entre las suyas. Tu madre salvó mi alma aquella noche, aunque no pudo salvar la vida de Jennifer. Y hoy, tú salvaste mi vida. Es como si... Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Es como si Elena todavía estuviera ahí afuera, todavía luchando por salvar vidas. A través de mí, concluyó Isabela, comprendiendo perfectamente. A través de ti. La doctora Foster, que había estado observando en silencio desde la puerta, sintió cómo sus propias lágrimas comenzaban a caer. En 15 años de medicina de emergencia, la doctora Foster nunca había presenciado algo como esto. Un círculo de compasión y sanación que trascendía incluso la muerte. Isabela, dijo Michael, con la voz cada vez más firme. Le debo a tu madre una deuda que nunca podré pagar. Lo dio todo intentando salvar a Jennifer. Y ahora tú me has dado una segunda oportunidad de vida. Usted no nos debe nada, señor Richardson. No por eso mamá se hizo doctora. Y no por eso yo quiero serlo. Michael miró a aquella niña extraordinaria, el legado viviente de una de las personas más compasivas que había conocido, y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Isabela,
¿Y si te dijera que no tienes que esperar a ser adulta para ser doctora? ¿Y si te dijera que quizás haya una manera de empezar a ayudar a la gente ahora mismo? ¡Hoy! Los ojos de Isabela se iluminaron con una esperanza tan brillante que parecía iluminar toda la habitación. ¿Qué quiere decir? Michael le apretó suavemente la mano. Quiero decir, Isabela Martínez, que tu verdadera educación está por comenzar. La doctora Foster había visto muchas cosas notables en su carrera, pero ver a Michael Richardson e Isabela Martínez descubrir su conexión la había dejado sin palabras. Ahora, mientras Michael hablaba sobre el comienzo de la verdadera educación de Isabela, se inclinó hacia adelante, cautivada por lo que ocurría ante sus ojos. Señor Richardson, intervino con suavidad la doctora Foster. ¿Qué está proponiendo exactamente? Michael miró a Isabela y luego a la doctora, su mente llena de posibilidades que apenas unas horas antes habrían parecido imposibles. Doctora Foster, ¿y si le dijera que llevo 3 años buscando una manera de honrar la memoria de mi esposa y que creo que acabo de encontrarla? Isabela lo observaba con atención, su joven mente procesando la conversación adulta con una claridad sorprendente. Usted quiere ayudarme a ser doctora. Quiero ayudarte a convertirte en la doctora que tu madre soñó que serías, respondió Michael. Pero más que eso, quiero asegurarme de que otros niños como tú, niños con dones extraordinarios y circunstancias difíciles, tengan las oportunidades que merecen. La voz de Michael se hizo más fuerte mientras la idea tomaba forma. Doctora Foster, ¿qué se necesitaría para crear un programa especial aquí en el Hospital General de Chicago? Una iniciativa de formación médica para jóvenes que identifique a niños talentosos y les brinde una educación médica real. Las cejas de la doctora Foster se alzaron de inmediato. Señor Richardson, eso es una empresa increíblemente compleja. Hay cuestiones legales, requisitos educativos, protocolos de seguridad. Todo eso puede resolverse con una planificación adecuada y suficiente financiación, interrumpió Michael. Estoy hablando de crear algo revolucionario, un programa que no espere a que los niños crezcan para empezar a nutrir sus talentos. El corazón de Isabela latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. ¿Usted dice que podría aprender de verdad? Aprender medicina de verdad. No solo de libros viejos, sino de doctores reales. Con supervisión adecuada y modificaciones apropiadas para la edad. Sí, dijo Michael mirando a la doctora Foster. Doctora, usted vio lo que hizo Isabela hoy. Eso no fue suerte ni coincidencia. Fue entrenamiento, conocimiento y habilidad natural. ¿Cuántos otros niños habrá ahí afuera con un potencial similar, pero sin oportunidad? La doctora Foster se descubrió a sí misma atrapada en la visión de Michael, a pesar de su cautela profesional. Se necesitaría aprobación de la Junta, seguros especiales, un currículo adaptado. Y yo puedo financiar todo eso, dijo Michael con firmeza. Puedo dotar al programa de recursos, contratar a los mejores educadores, crear becas para niños con aptitudes. Podríamos llamarlo el Programa de Educación Médica Juvenil Elena Martínez. Isabela ahogó un suspiro, con los ojos llenos de lágrimas. Lo nombraría en honor a mamá. Tu madre dedicó su vida a sanar a los demás, respondió Michael. Este programa sería su legado, continuado a través de ti y de otros niños como tú. La mente de la doctora Foster giraba con las posibilidades. Si pudiéramos diseñarlo correctamente, con la seguridad como máxima prioridad, podría revolucionar nuestra forma de pensar sobre la educación médica. Los niños aprenden idiomas con mayor facilidad cuando son pequeños. ¿Por qué no conceptos médicos también? Exactamente, dijo Michael, dejando salir su instinto empresarial. Podríamos comenzar con anatomía básica, fisiología, certificación en primeros auxilios. A medida que los niños maduren, ampliaríamos el currículo. Para cuando lleguen a la escuela de medicina, estarían años por delante de sus compañeros.
Isabela casi vibraba de emoción. Y podré ayudar a otras personas. ¿Ayudarlas de verdad? Ya estás ayudando a personas, dijo la doctora Foster con suavidad. Lo que hiciste hoy lo demuestra. Pero sí, con el entrenamiento adecuado, podrías ayudar a muchas más. Michael metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Doctora Foster, voy a hacer algunas llamadas. Para el final de la semana, quiero tener una propuesta preliminar para presentarla al consejo del hospital. Isabela, quiero que pienses en qué tipo de doctores te gustaría aprender. De todo tipo, respondió ella de inmediato. Medicina de emergencias como mamá, pero también pediatría, cirugía, cardiología. Hizo una pausa, mirando directamente a Michael. Especialmente cardiología. Quiero aprender a arreglar corazones. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Isabela quería arreglar corazones, literal y figuradamente. Hay una cosa más, dijo Michael poniéndose serio. Isabela, este programa será exigente, requerirá dedicación, estudio, esfuerzo. ¿Estás preparada para eso? Isabela enderezó los hombros y, por un momento, se parecía exactamente a su madre durante aquellas horas desesperadas tratando de salvar a Jennifer. Señor Richardson, me he estado preparando para esto toda mi vida. Mamá siempre decía que nuestros dones no nos pertenecen realmente. Pertenecen a las personas a las que estamos destinados a ayudar. Michael sintió su propio corazón, recién reparado y latiendo con firmeza, llenarse de emoción. Entonces, empecemos. Mientras los tres permanecían en esa habitación del hospital, ninguno de ellos podía imaginar que estaban dando inicio a lo que más adelante se convertiría en uno de los programas de educación médica más innovadores del país. No podían prever los cientos de niños talentosos que se beneficiarían, las vidas que se salvarían, las barreras que se romperían. Todo lo que sabían era que, a veces, los viajes más extraordinarios comienzan con la decisión más simple de decir sí a la posibilidad. Doctora Foster, dijo Michael, extendiéndole la mano, ¿estaría dispuesta a ser la directora de este programa? Amanda Foster miró a Michael Richardson, luego a Isabela Martínez, la brillante hija de Elena, sentada ahí con la esperanza brillando en sus ojos como un faro. Señor Richardson, respondió, estrechando su mano con firmeza. Creo que es la mejor idea que he escuchado en 15 años. Pero ninguno de los tres sabía que su conversación estaba siendo escuchada, y que en cuestión de horas, su historia extraordinaria comenzaría a difundirse mucho más allá de los muros del Hospital General de Chicago. 2 semanas después del infarto de Michael, la sala de conferencias del hospital hervía de tensión. Se había convocado una reunión de emergencia para discutir lo que algunos miembros ya llamaban la propuesta Richardson, un programa radical de educación médica juvenil que desafiaba todos los enfoques convencionales sobre la formación médica. Con todo respeto, señor Richardson, dijo la doctora Patricia Hawthorne, administradora en jefe del hospital, desde el otro extremo de la mesa de caoba. Lo que usted propone no tiene precedentes. Estamos hablando de permitir que niños, algunos de apenas 7 años, ingresen en entornos de formación médica. La responsabilidad legal por sí sola podría llevarnos a la quiebra. Michael ajustó su corbata. El mismo gesto nervioso que había hecho antes de aquella caminata fatídica por la avenida Michigan. Pero esta vez no estaba solo. La doctora Foster se sentaba a su lado, armada con investigaciones y planes curriculares preliminares, mientras Isabela esperaba en el pasillo junto a Sara, la asistente de Michael, practicando tarjetas de anatomía. Doctora Hawthorne, respondió Michael con calma. Hace 3 semanas, una niña de 7 años me salvó la vida utilizando técnicas médicas que la mayoría de los adultos no poseen. Esa misma niña es hija de una de las médicas más dedicadas que este hospital ha empleado. No estamos hablando de poner a los niños en situaciones peligrosas. Estamos hablando de nutrir dones extraordinarios bajo supervisión cuidadosa. El doctor James Kellerman, miembro del consejo y cirujano con 30 años de experiencia,
Se inclinó hacia adelante con escepticismo. Señor Richardson, entiendo su gratitud, pero la medicina requiere madurez, juicio, estabilidad emocional. Los niños simplemente no poseen esas cualidades. Entonces, ¿cómo explica lo que logró Isabela Martínez? Interrumpió la doctora Foster, deslizando una tablet por la mesa. He analizado las imágenes de las cámaras callejeras con 3 expertos independientes. Su técnica de RCP fue impecable. Su ritmo, perfecto. Su toma de decisiones bajo presión superó la de muchos residentes de primer año de medicina. Los miembros de la junta pasaron la tablet en silencio atónito, observando la actuación de Isabela. Incluso la expresión del Dr. Kellerman comenzó a cambiar del escepticismo a la fascinación. Además, continuó la doctora Foster, he investigado programas similares a nivel internacional. La iniciativa de jóvenes médicos en Suecia ha estado formando a niños dotados durante 15 años con resultados notables. Sus egresados superan consistentemente a los estudiantes de medicina tradicionales. Michael sintió cómo la energía de la sala comenzaba a cambiar. Estoy preparado para financiar completamente este programa, dijo. $20 millones iniciales y más fondos según se necesite. Estamos hablando de becas, instalaciones especializadas, cobertura de seguros, protección legal. La única inversión del hospital sería su experiencia y espacio. La doctora Elizabeth Santos, jefa de pediatría, habló por primera vez. ¿Qué tipo de límites de edad estamos considerando? Niños que demuestren aptitudes excepcionales entre los 7 y los 16 años, respondió la doctora Foster. El programa tendría un proceso de selección riguroso, evaluación psicológica, pruebas académicas, interés demostrado en la medicina. No estamos hablando de cualquier niño que quiera jugar a ser doctor. ¿Y qué pasa cuando estos niños crecen?, preguntó la doctora Hawthorne. ¿Se les admite automáticamente en la facultad de medicina? Ganarían su lugar como todos los demás, respondió Michael con firmeza. Pero entrarían con ventajas que los estudiantes tradicionales no tienen: años de experiencia práctica, comprensión profunda de conceptos médicos y, lo más importante, la certeza absoluta de que la medicina es su vocación. La doctora Rachel Kim, miembro de la junta, levantó la mano. Me gustaría escuchar a la niña directamente. Si vamos a basar un programa en sus habilidades, ¿no deberíamos evaluarla personalmente? Michael sonrió. Este era el momento que había estado esperando. Isabela, ¿puedes entrar, por favor? Isabela Martínez entró a la sala de juntas con la misma confianza tranquila que había mostrado en cada situación. Llevaba un vestido azul sencillo que Michael le había comprado, y su cabello oscuro estaba trenzado con esmero. Pero fueron sus ojos, esos ojos serios e inteligentes, los que captaron inmediatamente la atención de la sala. Hola a todos, dijo educadamente. Soy Isabela Martínez y quiero ser doctora como mi mamá. Doctora, dijo Kellerman, inclinándose hacia adelante con voz suave pero inquisitiva. Isabela, dinos por qué quieres estudiar medicina. Porque la gente se lastima y se enferma y alguien tiene que ayudarlos, respondió sin vacilar. Mamá siempre decía que ser doctor no es un trabajo. Es una responsabilidad de cargar con el dolor de los demás hasta que puedas ayudarlos a sanar. Querida, ¿qué te hace pensar que estás lista para asumir esa responsabilidad a tu edad?, preguntó la doctora Santos. Isabela pensó cuidadosamente antes de contestar. No creo estar lista para todo todavía. Por eso necesito aprender. Pero sé que estoy lista para empezar a aprender, porque ya entiendo la parte más importante, que es que la vida de cada persona tiene valor. Y si tienes el conocimiento para ayudar a alguien, tienes el deber de usarlo. La voz de Isabela se fortaleció. Cuando vi al señor Richardson en el suelo, pude haberme alejado como hicieron otras personas. Pero mamá me enseñó que el conocimiento sin acción es solo egoísmo.
La sala quedó en silencio. La doctora Hawthorne miró fijamente a esa niña de 7 años que acababa de articular el principio fundamental de la ética médica, con más claridad que muchos estudiantes de medicina después de 4 años de estudio. Isabela, dijo suavemente la doctora Foster, si creamos este programa, ¿estarías dispuesta a trabajar muy duro, a estudiar materias que otros niños de tu edad no aprenden? Doctora Foster, ya estudio anatomía y fisiología todos los días en la biblioteca. Ya practico técnicas de RCP y primeros auxilios. La única diferencia sería que por fin tendría maestros reales en vez de solo libros y videos. El doctor Kellerman se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que los demás miembros de la junta reconocieron como señal de que estaba procesando una decisión difícil. Isabela, ¿te importaría salir un momento mientras deliberamos? Claro, respondió Isabela. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Solo pase lo que pase, por favor recuerden que puede haber otros niños como yo allá afuera. Niños que quieren ayudar, pero no saben cómo empezar. Este programa no se trata realmente de mí. Se trata de darles una oportunidad a ellos también. Cuando la puerta se cerró tras ella, los miembros de la junta permanecieron en contemplativo silencio. Finalmente, habló el doctor Kellerman. Hace 20 años habría dicho que esto era imposible. Hace 10 habría dicho que era irresponsable. Miró a su alrededor. Hoy voy a decir que es necesario. Uno por uno, los miembros de la junta comenzaron a asentir. El programa de educación médica juvenil, Elena Martínez, estaba a punto de convertirse en realidad. 6 meses después, Isabela Martínez se encontraba frente al recién construido Centro de Jóvenes Médicos del Hospital General de Chicago, abrazando una mochila repleta de libros de texto médicos que resultarían desafiantes incluso para estudiantes universitarios. El edificio en sí era una maravilla, diseñado específicamente para el programa, con laboratorios de anatomía a escala infantil, salas de simulación equipadas con instrumental pediátrico y aulas adaptadas tanto para niños como para instructores adultos. ¿Lista para tu primer día? ¿Doctora Martínez?, preguntó Michael Richardson, usando el título honorífico que se había convertido en el apodo de Isabela dentro del hospital. Durante los últimos meses, mientras el programa se desarrollaba, Michael se había convertido en algo entre un mentor y una figura paterna para Isabela, y ella en la hija que él y Jennifer siempre soñaron tener. «He estado lista para esto toda mi vida», respondió Isabela. Pero Michael podía oír en su voz la emoción nerviosa. Ese día marcaba el inicio oficial del programa, con Isabela y otros 11 niños cuidadosamente seleccionados, comenzando su extraordinaria educación médica. La doctora Foster salió del edificio con una carpeta en la mano y una emoción apenas contenida en su rostro. Buenos días a todos. Hoy se convierten en la primera generación del programa de educación médica juvenil Elena Martínez. Están a punto de hacer historia. El grupo de jóvenes estudiantes tenía edades entre 7 y 15 años. Estaba Marcus Williams, un niño de 12 años de Detroit, que había prestado primeros auxilios tras un tiroteo en su vecindario. Sarah Chen, de 10 años, había aprendido química avanzada por su cuenta tras ver a su abuela diabética luchar con el manejo de la insulina. James Thompson, de 15, llevaba años como voluntario en una clínica gratuita, aprendiendo español para comunicarse mejor con los pacientes. Cada niño tenía una historia, una pasión por la medicina que trascendía su edad. Antes de comenzar, anunció la doctora Foster, quiero que comprendan algo importante. Este programa existe porque creemos que los dones extraordinarios merecen oportunidades extraordinarias. Pero con la oportunidad viene la responsabilidad. No son solo estudiantes, son pioneros. Isabela sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. A su alrededor, los demás niños parecían igualmente impresionados por la magnitud de lo que estaban por emprender. Su primer instructor fue el Dr. Michael Chen, un reconocido profesor de anatomía que se había ofrecido como voluntario para adaptar su currículo de escuela de medicina
a las necesidades únicas del programa. Bienvenidos a Introducción a la Anatomía Humana, dijo, guiándolos a un laboratorio diseñado especialmente para ellos. Hoy vamos a comenzar con el sistema cardiovascular, específicamente con lo que ocurre durante un infarto agudo de miocardio. La mano de Isabella se levantó de inmediato, como lo que le pasó al señor Richardson. Exactamente como lo que le pasó al señor Richardson, confirmó el doctor Chen. Isabella, ¿te importaría compartir con la clase lo que observaste durante su ataque cardíaco? Durante la siguiente hora, Isabella se encontró en el centro de una discusión que fluía perfectamente entre su experiencia real y la teoría médica avanzada. Los otros niños hacían preguntas que demostraban no solo curiosidad, sino una comprensión genuina de conceptos complejos. Lo hermoso de las mentes jóvenes, explicó después el doctor Chen a la doctora Foster, es que no saben qué se supone que es demasiado difícil para ellas. Abordan los conceptos médicos con la misma apertura con la que aprenden idiomas o matemáticas. Para la hora del almuerzo, los niños ya habían cubierto material que a los estudiantes de primer año de medicina normalmente les toma semanas dominar. Pero más importante aún, habían comenzado a formar lazos entre ellos y con sus instructores que iban más allá de la típica relación maestro-alumno. ¿Cómo te sientes estando aquí?, preguntó Sarah Chen a Isabella, mientras comían en la cafetería del programa. Como si finalmente estuviera donde debo estar, respondió Isabella con sinceridad, como si el sueño de mamá se estuviera haciendo realidad. Esa tarde tuvieron su primer ejercicio de simulación, un escenario de emergencia controlado en el que debían trabajar en equipo para estabilizar a un paciente, un maniquí médico avanzado que simulaba un paro cardíaco. La doctora Foster los observaba con nerviosismo mientras los niños se acercaban a la simulación con la misma seriedad con la que enfrentarían una emergencia real. Isabella tomó naturalmente el liderazgo, su experiencia en la avenida Michigan, dándole una confianza que los demás aún no tenían. Marcus, revisa la vía aérea y la respiración. Sarah, monitorea el pulso y la presión arterial. James, prepara el simulador del desfibrilador. Isabella, llamó la doctora Foster. Recuerda explicar tu razonamiento mientras trabajas. Entendido, asintió Isabella, sin apartar la vista del maniquí. La prioridad en un paro cardíaco es iniciar inmediatamente la RCP para mantener el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. Debemos evaluar el ritmo antes de usar el desfibrilador porque no todos los patrones de paro responden a la descarga eléctrica. A medida que la simulación avanzaba, la doctora Foster se sorprendía por el trabajo en equipo intuitivo de los niños y las habilidades naturales de liderazgo de Isabella. No eran solo niños inteligentes jugando a ser doctores. Estaban desarrollando instintos médicos reales bajo condiciones cuidadosamente controladas. «Excelente trabajo a todos», anunció la doctora Foster al finalizar la simulación. «Acaban de demostrar habilidades con las que incluso estudiantes de enfermería luchan». Después de que los demás niños se marcharon por el día, Isabella se quedó en el laboratorio de anatomía, estudiando modelos del corazón humano con una intensidad que le recordaba a la doctora Foster a Elena Martínez. «Isabella, ¿cómo te sientes con el programa?», preguntó la doctora Foster. «Es todo lo que esperaba que fuera», respondió Isabella. «Pero, doctora Foster, sigo pensando en lo que le dije a la junta, sobre los otros niños que podrían estar allá afuera. ¿Cuándo los encontraremos?». La doctora Foster sonrió. «En realidad, Isabella, ese es tu próximo desafío. Queremos que tú y los demás participantes del programa nos ayuden a identificar a otros niños talentosos. Serán nuestros embajadores, visitando escuelas y centros comunitarios, compartiendo su historia y buscando a otros que compartan su pasión». Los ojos de Isabella se iluminaron con emoción. «¿Quieren decir que vamos a ayudar a construir el programa?». «Queremos decir que van a ayudar a cambiar el mundo», respondió la doctora Foster, un joven doctor a la vez. Esa noche, cuando Isabella finalmente volvió a casa,
llevaba consigo no solo la satisfacción de un primer día extraordinario, sino también la creciente comprensión de que formaba parte de algo mucho más grande que ella. Un movimiento que transformaría la manera en que la sociedad concebía la edad, la capacidad y la vocación médica. El programa ya no era solo un tributo de Michael Richardson a Elena Martínez. Estaba convirtiéndose en el legado de Isabela para las futuras generaciones de jóvenes sanadores. 3 meses después de iniciado el programa, Isabela Martínez se encontraba sentada en un estudio de televisión en el centro de Chicago, enfrentando las intensas luces y cámaras de Chicago Morning Live. El productor había prometido que sería una entrevista amigable, pero Isabela podía sentir el peso de las expectativas sobre sus pequeños hombros. Y volvemos en 5, 4, 3. El director del piso contaba en silencio, mientras la sonrisa profesional de la presentadora Janet Peterson volvía a aparecer. Estamos aquí con Isabela Martínez, la extraordinaria niña de 7 años que no solo salvó la vida de un hombre con RCP, sino que desde entonces se ha convertido en la estudiante más joven de un programa revolucionario de educación médica. Isabela, cuéntanos cómo se siente estudiar medicina a una edad tan temprana. Isabela había practicado esa respuesta con la doctora Foster, pero hablar ante millones de espectadores era muy distinto a ensayar en una sala vacía. Se siente como lo que debo estar haciendo, señora Peterson. Mi mamá siempre decía que los dones son para compartir, no para esconder. Tu madre, la doctora Elena Martínez, también fue médica y falleció cuando tú eras muy pequeña. ¿Sientes presión por seguir sus pasos? No siento presión, respondió Isabela con reflexión. Siento propósito, como si mamá hubiera plantado semillas en mí y ahora finalmente están creciendo. La entrevista continuó por 8 minutos, con Isabela respondiendo preguntas sobre el programa, sus estudios y sus sueños con una serenidad que asombró a los espectadores de todo el país. Pero lo que ocurrió después fue mucho más importante que la entrevista en sí. Horas después de la transmisión, los teléfonos del Hospital General de Chicago no dejaban de sonar. Padres de todo el país llamaban para preguntar sobre el programa. Profesionales médicos ofrecían ser voluntarios. Expertos en educación pedían información sobre el currículo. Pero no toda la atención era positiva. Doctora Foster, tenemos un problema, dijo Michael Richardson, irrumpiendo en su oficina el lunes siguiente con una pila de periódicos e impresiones. Mire estos titulares. La doctora Foster los leyó con creciente preocupación. Explotación infantil disfrazada de educación, decía un titular del Chicago Tribune. ¿Estamos exigiendo demasiado a los niños?, preguntaba USA Today. Los peligros de la formación médica para menores, alertaba el Journal of Medical Ethics. Y eso no es lo peor, continuó Michael. El Departamento de Educación de Illinois ha abierto una investigación sobre nuestro currículo. Están cuestionando si violamos las leyes de trabajo infantil. Y hay un grupo llamado Protegiendo la Infancia, organizando protestas. Isabela, que trabajaba tranquilamente en su tarea de anatomía, en una esquina de la oficina de la doctora Foster, levantó la vista con preocupación. ¿Van a cerrar el programa? No mientras yo tenga algo que decir al respecto, respondió con firmeza la doctora Foster. Pero Isabela, hay algo que necesitas entender. Cuando cambias el mundo responde con resistencia. Siempre habrá personas que creen que los niños deben quedarse dentro de sus cajas asignadas. Las críticas se intensificaron cuando el Dr. Harold Beckman, un psicólogo infantil prominente, publicó un artículo titulado El fenómeno Isabela Martínez, robándole la infancia a los niños. En él, argumentaba que el programa imponía una presión irreal sobre las mentes jóvenes y podía causar daños psicológicos a largo plazo. A estos niños se les está pidiendo que enfrenten la muerte, el sufrimiento y decisiones de vida o muerte a una edad en la que deberían estar jugando con juguetes y aprendiendo aritmética básica.
Por muy dotados que parezcan, carecen del desarrollo emocional necesario para asumir tales responsabilidades. Dr. Beckman. Las críticas dolieron, pero también provocaron un apoyo inesperado. La doctora María Santos, experta en desarrollo infantil de Harvard, publicó una respuesta contundente en defensa del programa. La historia está llena de ejemplos de jóvenes extraordinarios que lograron cosas notables cuando se les dieron las oportunidades adecuadas. Mozart componía sinfonías a los 8 años. Mary Anning descubrió fósiles importantes siendo una niña. Debemos distinguir entre explotación y el cultivo genuino de talentos. Dr. Santos. El apoyo más fuerte vino de la propia comunidad médica. Muchos médicos comenzaron a compartir historias de jóvenes que mostraron aptitudes médicas tempranas, pero fueron desalentados hasta mucho después. El Dr. I. Benjamin Wright, jefe de cirugía de Johns Hopkins, escribió una carta poderosa al Chicago Tribune. He observado personalmente a Isabella Martínez en acción durante una visita al Hospital General de Chicago. Lo que vi no fue una niña sobrepasada, sino una joven finalmente recibiendo la educación que sus dones extraordinarios exigen. Negar oportunidades en nombre de proteger la infancia es desperdiciar parte del mayor potencial de la humanidad. Dr. Wright. La controversia alcanzó su punto máximo cuando la Junta Estatal de Educación programó audiencias formales para determinar si el programa cumplía con los estándares legales y éticos. Se requeriría que Isabella y los demás participantes testificaran sobre sus experiencias. ¿Estás nerviosa por la audiencia?, preguntó la doctora Foster la noche anterior. Un poco, admitió Isabella. Pero mamá solía decir que la verdad tiene su propio poder. Si de verdad estamos ayudando a niños como yo, entonces la verdad hablará por sí sola. ¿Y si la Junta decide cerrarnos? Isabella guardó silencio durante un largo momento. Entonces encontraremos otra forma. El señor Richardson me enseñó que, cuando haces algo importante, los obstáculos no son razones para detenerte. Son acertijos por resolver. La audiencia fue programada para el martes siguiente. A sus 7 años, Isabella Martínez estaba a punto de defender no solo su educación, sino también el principio fundamental de que los niños extraordinarios merecen oportunidades extraordinarias. Mientras se preparaba para lo que podría ser el testimonio más importante de su joven vida, Isabella pensaba en las palabras de su madre. El conocimiento sin acción es solo egoísmo. Mañana, tendría que demostrar que la acción que estaban tomando no era solo beneficiosa para ella, sino esencial para muchos otros niños talentosos que merecían la misma oportunidad de marcar una diferencia. El futuro del programa de educación médica juvenil Elena Martínez, y quizás la pregunta más amplia sobre cómo la sociedad cultiva mentes excepcionales desde temprana edad, recaería en las palabras de una niña de 7 años que ya había salvado una vida y estaba decidida a salvar muchas más. La sala de audiencias de la Junta Estatal de Educación de Illinois estaba repleta más allá de su capacidad la mañana del martes, con salas contiguas transmitiendo por circuito cerrado. Representantes de los medios ocupaban las primeras filas, mientras profesionales médicos, educadores y padres llenaban todos los asientos disponibles. En el centro de todo se encontraba Isabella Martínez, luciendo increíblemente pequeña en la mesa de testigos, pero emanando una confianza serena que parecía llenar toda la sala. «Señorita Martínez», comenzó el presidente de la Junta, el Dr. Robert Fitzgerald. ¿Entiende que la audiencia de hoy determinará si el programa en el que usted participa puede continuar operando? Sí, señor, respondió Isabella con claridad. Y entiendo que algunas personas creen que niños como yo no deberían estar aprendiendo medicina avanzada hoy en día. Queremos escuchar su perspectiva sobre esa cuestión. En sus propias palabras, cuéntenos su experiencia en el programa. Isabella se había preparado para este momento durante semanas, pero al mirar aquel mar de rostros, algunos de apoyo, otros de escepticismo, sintió el peso de representar no solo a ella misma,
sino a todos los niños talentosos que alguna vez habían sido considerados demasiado jóvenes para perseguir sus sueños. Cuando mi mamá estaba muriendo, comenzó Isabela, con voz firme a pesar de la emoción del recuerdo. Me enseñó todo lo que pudo sobre medicina. No porque quisiera que yo creciera rápido, sino porque veía que ayudar a los demás era lo que yo había nacido para hacer. La sala estaba completamente en silencio, cada persona pendiente de cada palabra. Durante 3 años después de que mamá murió, seguí estudiando sola. Leía sus libros de medicina, veía videos, practicaba con muñecas, pero nadie creía que una niña pequeña pudiera realmente entender medicina. Cuando el señor Richardson tuvo su infarto, finalmente pude usar lo que había aprendido. Le salvé la vida, no porque estuviera tratando de ser adulta, sino porque finalmente estaba siendo yo misma. La doctora Patricia Williams, miembro de la Junta, se inclinó hacia adelante. Isabela, algunos expertos temen que estudiar medicina a tu edad pueda afectar tu desarrollo emocional. ¿Qué opinas sobre eso? Isabela reflexionó seriamente antes de responder. Doctora Williams, creo que lo dañino es cuando los niños tienen dones y no se les permite usarlos. Cada día en el programa aprendo cómo funciona el cuerpo y cómo ayudar a las personas a sentirse mejor. Eso no me entristece ni me asusta. Me emociona por el futuro. ¿Pero qué hay de las actividades normales de la infancia?, insistió la doctora Williams. ¿No extrañas jugar, ver caricaturas, simplemente ser una niña común? Sí juego, respondió Isabela con una leve sonrisa. Juego juegos de anatomía, trivia médica, escenarios de simulación. Veo videos de procedimientos médicos y documentales educativos. La diferencia es que mi versión de diversión es aprender a salvar vidas. Desde el público, el Dr. Harold Beckman, el psicólogo que había criticado públicamente el programa, alzó la voz. Isabela, ¿no crees que los niños de tu edad deberían estar protegidos de la exposición al sufrimiento y a la muerte? La expresión de Isabela se volvió más seria. Dr. Beckman, yo tenía 4 años cuando vi a mi mamá morir de cáncer. Aprendí sobre el sufrimiento y la muerte estuviera o no en un programa médico. La diferencia es que ahora estoy aprendiendo cómo luchar contra esas cosas, en lugar de sentirme impotente. La respuesta provocó murmullos en la sala. Incluso el Dr. Beckman parecía desconcertado por la claridad directa de Isabela. Déjame hacerte otra pregunta, dijo la vicepresidenta de la Junta, la doctora Jennifer Lee. Si este programa no existiera, ¿qué estarías haciendo en su lugar? Seguiría estudiando medicina por mi cuenta, como lo hacía antes, respondió Isabela sin dudar. Seguiría leyendo libros de texto en la biblioteca, practicando técnicas de RCP, soñando con ser doctora como mamá. La única diferencia es que ahora tengo maestros reales que me ayudan a aprender correctamente, y amigos que entienden por qué la medicina es importante para mí. En ese momento, las puertas de la sala de audiencias se abrieron de golpe. Un guardia de seguridad del hospital entró corriendo, seguido por la doctora Foster, ambos con expresión de pánico. Dr. Fitzgerald, llamó urgentemente la doctora Foster. Lamento interrumpir, pero tenemos una emergencia. Hubo un accidente múltiple justo afuera del edificio. Hay varios heridos, y nuestras ambulancias están retrasadas por el tráfico. La sala estalló en confusión mientras todos se giraban para mirar por las grandes ventanas. Afuera se podía ver claramente las secuelas de lo que parecía ser una colisión grave entre al menos 3 vehículos. El hospital más cercano está a 15 minutos, continuó la doctora Foster sin aliento. Tenemos heridos que necesitan atención médica inmediata. Sin dudarlo, Isabela se levantó de la mesa de testigos. Doctora Foster, ¿puedo ayudar? Isabela, no, protestó el doctor Fitzgerald. Esto es precisamente lo que nos preocupa, exponer a niños a situaciones traumáticas. Pero Isabela ya se dirigía a la puerta.
su entrenamiento médico tomando el control por completo. Hay personas heridas. Eso es más importante que una audiencia. Varios profesionales médicos del público la siguieron de inmediato, incluido el Dr. Beckman, quien más tarde diría que actuó puramente por instinto. Lo que sucedió a continuación fue grabado por decenas de teléfonos móviles y cámaras de noticias que cubrían la audiencia. Afuera del edificio, Isabela Martínez, aún con el vestido formal que había elegido para su testimonio, comenzó a clasificar a las víctimas del accidente con una competencia que dejó atónitos incluso a profesionales experimentados. Este hombre tiene probable conmoción cerebral y posible hemorragia interna, anunció, arrodillada junto al conductor del primer vehículo. Necesita traslado inmediato. Esta mujer tiene el brazo roto y laceraciones, pero signos vitales estables. Prioridad secundaria. Mientras se movía de víctima en víctima, proporcionando primeros auxilios y coordinando la respuesta de mi emergencia, Isabela demostró no solo conocimiento médico, sino un tipo de liderazgo tranquilo bajo presión que la mayoría de las personas nunca desarrolla. El Dr. Beckman, incrédulo, se encontró sosteniendo una bolsa de suero, mientras Isabela le insertaba una línea intravenosa a un joven con manos firmes. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó, olvidando por completo sus críticas anteriores. El Dr. Chen nos enseñó a insertar IBAES el mes pasado, respondió Isabela con naturalidad, sin apartar la atención del paciente. Pero sobre todo, lo vi hacerlo a mamá cientos de veces. Cuando llegaron las ambulancias, Isabela y los otros profesionales médicos ya habían estabilizado a todas las víctimas, potencialmente salvado al menos 2 vidas. Mientras se alejaba la última ambulancia, la multitud reunida afuera comenzó a aplaudir. El Dr. Fitzgerald, que había presenciado toda la escena, se acercó a Isabela con una expresión de completo asombro. Señorita, creo que acaba de responder todas las preguntas que podríamos tener sobre su programa. Isabela lo miró con el vestido sucio, el cabello desordenado, pero los ojos brillando con la satisfacción de haber ayudado. ¿Eso significa que el programa puede continuar? Isabela, respondió el Dr. Fitzgerald. Creo que esto significa que su programa está a punto de expandirse a nivel nacional. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse y la sala de audiencias se preparaba para reanudarse, Isabela Martínez había demostrado, una vez más, que las circunstancias extraordinarias requieren personas extraordinarias, sin importar su edad. La votación formal fue unánime. El programa de educación médica juvenil Elena Martínez no solo continuaría, sino que recibiría respaldo y apoyo estatal completo. 6 meses después de la audiencia que casi cerró el programa, Isabela Martínez se encontraba frente a una multitud de 500 personas en la Conferencia Inaugural Nacional de Jóvenes Profesionales Médicos. El evento, celebrado en el McCormick Place de Chicago, reunió a niños dotados de todo el país que habían sido seleccionados para los nuevos programas de medicina juvenil establecidos en 12 estados. Hace 2 años, comenzó Isabela, su voz ahora firme y clara a través del sistema de sonido del auditorio. Yo solo era una niña vendiendo dulces en las calles de Chicago. Soñaba con ser doctora como mi mamá, pero nadie creía que alguien de mi edad pudiera realmente entender medicina. En la audiencia, Michael Richardson la observaba con orgullo. Aquella niña que le había salvado la vida ahora inspiraba a cientos de otros niños a seguir sus sueños médicos. A su lado estaba la doctora Foster, ahora directora nacional de programas de educación médica juvenil, supervisando la expansión que el testimonio de Isabela había hecho posible. Hoy quiero decirles que su edad no limita su capacidad de ayudar a las personas, continuó Isabela. Lo que la limita es su conocimiento, su compasión, su disposición a actuar cuando alguien necesita ayuda. Pero su edad es solo un número que algunos usan para intentar frenar su potencial. Los niños en la audiencia, desde David Kim,
de 7 años y procedente de Los Ángeles, quien había aprendido técnicas de sutura quirúrgica por sí mismo, hasta Rachel Morrison, de 15 años, y de Atlanta, quien había desarrollado un nuevo protocolo para tratar el asma pediátrica. Escuchaban con atención reverente. Por fin, habían encontrado a los suyos. En nuestro programa hemos aprendido que ser jóvenes doctores en formación significa que vemos la medicina de otra manera, dijo Isabella. Hacemos preguntas que los adultos han dejado de hacerse. Encontramos soluciones que los adultos ya no buscan, y cuidamos, de una forma que a veces los adultos olvidan cómo hacerlo. Y mientras hablaba, los logros del último año seguían multiplicándose exponencialmente. Marcus Williams, el niño de 12 años de Detroit, había ayudado a desarrollar un nuevo protocolo comunitario de respuesta a emergencias que fue adoptado por hospitales urbanos en todo el país. Sarah Chen había creado herramientas simplificadas para el manejo de la diabetes que ahora se usaban en hogares de ancianos en todo el Medio Oeste. Pero lo más importante que hemos aprendido, dijo Isabella, acercándose a su conclusión, es que la medicina no se trata realmente de lo que sabemos. Se trata de cómo usamos ese conocimiento para servir a los demás. La ovación fue atronadora. Pero Isabella aún no había terminado. Quiero terminar con un desafío, dijo alzando la voz por encima de la multitud. Cada uno de nosotros en esta sala ha recibido dones extraordinarios. La pregunta no es si los merecemos, o si somos demasiado jóvenes para usarlos. La verdadera pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Durante los 3 días siguientes de la conferencia, Isabella se encontró rodeada de niños cuyas historias reflejaban la suya. Jóvenes que habían sido descartados, desanimados o ignorados, hasta que encontraron programas que reconocieron su potencial. En la última noche, durante una cena privada para líderes del programa y grandes donantes, Michael Richardson se levantó para dirigirse al grupo. Hace 3 años pensé que mi vida había terminado. Comenzó, con la voz cargada de emoción. Tenía éxito en los negocios, pero había perdido a mi esposa, perdido mi propósito, perdido las ganas de seguir adelante. Entonces una niña llamada Isabella Martínez se arrodilló en una acera fría y me salvó la vida. Miró directamente a Isabella, quien estaba sentada en la mesa principal junto a otros graduados del programa seleccionados para admisión temprana a prestigiosos programas pre-med. Pero salvarme la vida fue solo el comienzo. Isabella, nos has ayudado a crear algo que creo que cambiará el rostro de la medicina para siempre. Nos has demostrado que los niños extraordinarios pueden hacer cosas extraordinarias cuando les damos oportunidades extraordinarias. Michael hizo una pausa. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Lo que me lleva a un anuncio que he estado esperando hacer desde hace meses. La sala quedó en silencio, llena de anticipación. La Fundación Elena Martínez va a comprometer $100 millones para establecer programas de educación médica juvenil en los 50 estados dentro de los próximos 5 años. Vamos a asegurarnos de que ningún niño con los dones de Isabella tenga que estudiar solo con libros de biblioteca otra vez. La sala estalló en aplausos. Pero Michael levantó la mano para pedir silencio. Hay algo más. Isabella, puedes subir aquí un momento. Isabella se acercó al podio, curiosa y un poco nerviosa por lo que Michael podría decir a continuación. Isabella Martínez, dijo Michael con solemnidad. Por orden de la Junta Directiva de la Fundación Elena Martínez, quedas nombrada como la embajadora juvenil más joven de la historia para la educación médica. Tu trabajo será viajar por el país identificando niños con talento, inspirando a los jóvenes a seguir la medicina y asegurándote de que cada niño con vocación médica tenga la oportunidad de responder a ese llamado. Isabella lo miró asombrada. ¿Quiere decir que podré ayudar a encontrar a otros niños como yo? Vas a ayudar a formar un ejército de jóvenes sanadores, respondió Michael, tal como tu madre hubiera querido. Mientras Isabella aceptaba el nombramiento, rodeada de los aplausos de cientos de profesionales de la salud
y educadores que habían sido testigos de su viaje de vendedora callejera a líder nacional. Pensó en Elena Martínez y en el legado que estaba creciendo mucho más allá de lo que su madre jamás habría imaginado. La niña que una vez fue ignorada y ridiculizada por decir que era doctora, ahora tenía la posición para asegurarse de que ningún otro niño dotado enfrentara los mismos obstáculos. Pero el mayor desafío y el mayor triunfo de Isabela aún estaba por venir. La expansión de la fundación pronto atraería atención internacional, lo que llevaría a una invitación que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre medicina, liderazgo y el poder de creer en sueños imposibles. El mundo estaba a punto de descubrir que Isabela Martínez apenas comenzaba. 5 años después de aquella mañana que le cambió la vida en la avenida Michigan, Isabela Martínez, ahora con 12 años, se encontraba en la sala de emergencias del Hospital Infantil de Filadelfia, frente al momento más importante de su joven carrera. La llamada llegó a las 3:00 a.m. Un gran terremoto había sacudido Haití y se estaba formando un equipo médico de emergencia. Necesitaban a alguien que pudiera comunicarse con niños asustados en español, alguien que entendiera los protocolos de trauma pediátrico, alguien que pudiera trabajar eficientemente en condiciones caóticas. Necesitaban a Isabela Martínez. Isabela, ¿estás absolutamente segura de esto?, preguntó la doctora Foster por la conexión del teléfono satelital desde Chicago. Esto no es una simulación ni un entorno controlado. Es una zona de desastre real con peligros reales. Doctora Foster, mamá siempre decía que el momento en que te conviertes en doctora no es cuando recibes tu diploma. Es cuando decides cargar con el dolor de otra persona, respondió Isabela mientras revisaba su equipo médico por última vez. Me he estado preparando para este momento toda mi vida. Michael Richardson, ahora presidente de la Iniciativa Médica Juvenil Global, observaba a Isabela con una mezcla de orgullo y preocupación. Con los años, ella se había convertido en la hija que nunca tuvo, mientras que él se convirtió en la figura paterna que ella desesperadamente necesitaba. Su vínculo, forjado en la tragedia y fortalecido por un propósito compartido, había creado algo hermoso, una familia construida sobre una misión común, no sobre la sangre. Las condiciones serán difíciles, advirtió la doctora María Santos, la líder del equipo que había solicitado específicamente a Isabela para la misión. Suministros limitados, barreras idiomáticas, niños traumatizados que tal vez no confíen en adultos con uniforme médico. Por eso mismo me necesitan, dijo Isabela con tranquila seguridad. Los niños confían en otros niños, y a veces la mejor medicina es simplemente mostrarle a alguien que no está solo. 6 horas después, Isabela se encontraba en una carpa médica improvisada en Porto Príncipe, rodeada de un caos que habría abrumado a la mayoría de los adultos. Los edificios habían colapsado, las familias estaban separadas, y los niños heridos llegaban en un flujo constante. Pero cuando Isabela comenzó a moverse por la carpa, ocurrió algo extraordinario. Hola, mi nombre es Isabela, dijo suavemente a un niño aterrorizado de 6 años con el brazo roto. Los ojos del pequeño se agrandaron con sorpresa y alivio. Allí estaba alguien que se parecía a su hermana, que hablaba su idioma y que de alguna manera comprendía exactamente lo asustado que estaba. Israel, susurró el niño. ¿Sí?, respondió Isabela, examinando cuidadosamente su brazo. «¿Estás bien?». La noticia se esparció rápidamente por el campamento de refugiados. Había una joven doctora que podía hablar con los niños en su propio idioma. No solo en español, sino en el idioma universal de la infancia. Pronto, Isabela tenía una fila de pequeños pacientes que habían rechazado atención de médicos adultos, pero que aceptaban con gusto ser atendidos por alguien como ellos. La doctora Santos observaba con asombro mientras Isabela trabajaba. «No solo está tratando sus heridas», comentó a su colega. «Está sanando su miedo». «Doctora Isabela», llamó Carmen,
una niña de 9 años con deshidratación severa. Mamá está perdida. ¿La vas a encontrar? Isabela se arrodilló junto a la camilla de Carmen, tomando su pequeña mano. Carmen, hay muchas personas buscando a las familias perdidas, pero ahora mismo mi trabajo es asegurarme de que estés fuerte y sana cuando tu mamá te encuentre. ¿Puedes ayudarme con eso? Carmen asintió solemnemente, aceptando finalmente los líquidos intravenosos que los médicos adultos no habían logrado administrarle en horas. A medida que avanzaba el día, Isabela se convirtió en el centro de una unidad de emergencia pediátrica improvisada, coordinando la atención de decenas de niños mientras enseñaba a voluntarios locales técnicas médicas básicas. Su fluidez en español, combinada con sus conocimientos médicos y su capacidad natural para conectar con niños asustados, la convirtieron en una pieza invaluable del esfuerzo de ayuda. Isabela, la llamó la doctora Santos durante una breve pausa. Acabamos de recibir noticias de que CNN Internacional quiere entrevistarte sobre el trabajo que estás haciendo aquí. Todo el mundo está observando este esfuerzo de ayuda en este momento. ¿Ahora mismo?, preguntó Isabela, mirando a su alrededor a los niños que aún necesitaban atención. Esto podría ayudar a que todo el programa médico juvenil gane reconocimiento internacional. Isabela dudó un momento y luego miró los rostros a su alrededor. Niños que lo habían perdido todo, pero que habían encontrado consuelo en el cuidado de alguien que entendía su mundo. Doctora Santos, dígale a CNN que si quieren entrevistarme, pueden hacerlo aquí mientras trabajo. Pero no voy a dejar a estos niños por una oportunidad de salir en cámara. La entrevista que siguió, transmitida en vivo a millones de espectadores en todo el mundo, se convertiría en una de las piezas de periodismo televisivo más poderosas jamás registradas. Los televidentes vieron a Isabela Martínez, fluida tanto en terminología médica como en el trauma infantil, explicar procedimientos de emergencia complejos, mientras consolaba a un niño que lloraba y enseñaba a un voluntario local cómo limpiar heridas correctamente. Isabela, preguntó la reportera de CNN, solo tienes 12 años. ¿Cómo manejas el peso emocional de ver tanto sufrimiento? Isabela miró directamente a la cámara, sosteniendo la mano de un niño que había resultado herido en el terremoto. Mi mamá me enseñó que ser doctora significa cargar el dolor de los demás, hasta que puedas ayudarlos a sanar. Estos niños no son solo pacientes para mí, son mis hermanos y hermanas. Cuando amas a alguien, cuidarlo no es una carga, es un privilegio. En Chicago, Michael Richardson miraba la transmisión con lágrimas corriéndole por el rostro. La doctora Foster estaba sentada a su lado, igualmente conmovida por lo que estaban presenciando. Amanda, susurró Michael. Mira lo que hemos creado. Mira en lo que se ha convertido la hija de Elena. No solo es hija de Elena, respondió suavemente la doctora Foster. Ahora es hija de todos nosotros, y está mostrando al mundo lo que es posible cuando creemos en los jóvenes, en lugar de limitarlos. La entrevista desató un movimiento internacional. En cuestión de semanas, llegaron solicitudes para programas médicos juveniles de 43 países. Isabela se había convertido no solo en un símbolo del logro juvenil, sino en la prueba de que el futuro de la medicina dependía de nutrir los talentos donde quiera que aparecieran, sin importar la edad o las circunstancias. 6 meses después, Isabela regresó a Chicago como la persona más joven en dirigirse a la Organización Mundial de la Salud. De pie ante delegados de 194 países, habló con la autoridad de alguien que se había probado a sí misma en las circunstancias más desafiantes imaginables. Hace 5 años, yo era una niña que vendía dulces en la calle, soñando con ser doctora como mi mamá, comenzó Isabela. Hoy no me presento ante ustedes como una excepción, sino como un ejemplo de lo que es posible cuando dejamos de limitar a los niños y comenzamos a empoderarlos. Hizo una pausa, mirando a la asamblea de líderes mundiales y profesionales de la salud. Mi mamá, la doctora
Elena Martínez, murió creyendo que el conocimiento y la compasión podían cambiar el mundo. Tenía razón, pero nunca imaginó que su sueño crecería hasta convertirse en un movimiento global que ahora ha capacitado a más de 5,000 jóvenes profesionales médicos en 67 países. La ovación de pie duró 7 minutos. Al concluir su discurso, Isabela pensó en aquella fría mañana de diciembre, cuando se había arrodillado junto a Michael Richardson en una acera de Chicago. Pensó en las manos de su madre enseñándole a tomar el pulso, en la determinación de Michael por honrar la memoria de Elena, en la disposición de la doctora Foster para creer en sueños imposibles. El futuro de la medicina no lo escribimos solo los que estamos en esta sala, dijo Isabela al cerrar. Lo está escribiendo cada niño talentoso que sueña con sanar a los demás. Nuestro trabajo no es protegerlos de ese sueño, es darles las herramientas para hacerlo realidad. Esa noche, durante una cena privada celebrando la expansión global de los programas médicos juveniles, Isabela se encontró sola con Michael por unos momentos. «Mamá estaría orgullosa, ¿verdad?», preguntó Isabela en voz baja. Michael la abrazó con fuerza, un abrazo que se sintió como volver a casa. «Isabela, tu mamá comenzó algo hermoso al salvar vidas en su sala de urgencias, pero tú lo has convertido en algo extraordinario. Has demostrado que sanar no tiene límite de edad, que la compasión no necesita un diploma y que, a veces, las manos más pequeñas pueden cargar los sueños más grandes». Mientras Isabela miraba a su alrededor la sala llena de jóvenes doctores en formación de todo el mundo, comprendió finalmente que esto nunca se trató realmente de ella. Se trató de cada niño al que alguna vez se le dijo que era demasiado joven para marcar la diferencia. De cada sueño que fue descartado por imposible. De cada talento que fue ignorado por venir en un paquete inesperado.